La historia de la neurociencia es sumamente interesante. Hay datos curiosos, hay investigaciones álgidas que cambiaron la perspectiva que tenemos de hoy acerca de las neurociencias. Y el día de hoy vamos a ver este tema tan interesante que es historia y principios de la neurociencia cognitiva. Soy el maestro en desarrollo educativo y psicólogo Moisés Morales. Cabe destacar que lo que se verá el día de hoy es información general. Nos podríamos estacionar con una sesión completa de horas en un solo personaje, por ejemplo, la figura de Ramón y Cajal, la figura de Vesalios. Sin embargo, la intención de esta sesión es brindar información general y entonces daremos paso al objetivo general. ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva histórica que tienen las neurociencias? ¿Qué sucede en el siglo XX en relación a las neuronas y la química cerebral? ¿Cuáles son los niveles de análisis de la neurociencia para pasar a una conclusión, los datos de la bibliografía y el contacto? Tenemos que el objetivo de aprendizaje es dar a conocer la evolución histórica de la neurociencia cognitiva, dando énfasis en algunos hitos neurobiológicos del siglo XX enfocados principalmente a la neurona y a la química cerebral, y cómo se articulan los niveles de análisis en neurociencias para poder entenderla, y esto nos va a dar una idea general de cómo nace esta disciplina. Desde el año 1700 se tiene registro de un documento al cual se le denomina papiro quirúrgico de Edwin Smith y es en honor a su descubridor. En este papiro ya empezaba a describirse algunas funciones mentales de carácter rudimentario, por así decirlo, y también se descubrió que a los egipcios parecía no importarles el cerebro, ya que los científicos se percataron que al preparar las momias, el cerebro era extraído a través de la nariz y lo desechaban. No sucedía lo mismo con otros órganos, entonces no tenía una importancia como tal. En la Edad Antigua y en la Edad Media tenemos la figura de Aristóteles. Aristóteles, un filósofo griego, estaba convencido de que la mente residía en el corazón y tenía un enfoque llamado cardiocentrista. Ahí estaban todas las funciones que corresponden al cerebro, de acuerdo con él. Incluso tenemos vestigios de estas ideas a través de conceptos como recordar, que viene de las raíces latinas que tienen que ver con el corazón, cuando recordar es una función que se lleva a través de las funciones mentales. Surge la figura de Hipócrates. Hipócrates ya empezaba a ver que el cerebro era el origen de la función mental, y estas figuras históricas tenían como cierta intuición de lo que sucedía dentro, pero eran más filósofos que anatomistas, que fisiólogos, y es cuando entra la figura de Galeno. A Galeno se le describe como el padre de la medicina y él decía que los nervios eran huecos, como una especie de tubos donde los espíritus animales viajaban, y estos espíritus animales hacían que actuáramos de una forma u otra. Él hacía sus estudios con el cerebro de los bueyes y escogía a los bueyes porque era más fácil para él extraer el cerebro, era un poco más resistente y era más grande. Incluso hizo un procedimiento que compartía a sus alumnos para extraer este cerebro de los bueyes. Tiempo después se da a conocer la teoría ventricular en esta misma Edad Media. Y en esta concepción medieval, las funciones mentales y la ubicación de esas funciones mentales radicaba en los ventrículos o en las cavidades cerebrales que nosotros tenemos, aunque no se conocían la anatomía de los ventrículos como la conocemos el día de hoy. Se tenía una idea de cómo eran, pero no se acercan a lo que realmente son o lo que conocemos hoy en día. Cuando llega el Renacimiento y la Edad Moderna, surge un renacer de las ciencias en general. Aparece la figura de Leonardo da Vinci. Todavía él
colocaba el sentido común en el ventrículo medio. Sin embargo, una de sus aportaciones más grandes es que al derretirse era líquida y vaciarla en los acueductos cerebrales, tuvo una forma más aproximada de cómo estaban los ventrículos cerebrales, no así sus anteriores, los anteriores que hemos descrito. Y ahí tenemos a Vesalio. Vesalio se dio cuenta que Galeno jamás había diseccionado a un humano y por eso no notaba las diferencias que Vesalio sí notaba. Jamás habló mal de su maestro, pero sí hizo notar las diferencias que hay entre los cerebros del humano y del mono. Ya Vesalio sí podía experimentar con cuerpos humanos y anteriormente eso no estaba permitido. A partir de Vesalio es que las enseñanzas pasadas dejan de ser la última palabra, y es que estas enseñanzas pasadas que predominaban en las épocas antiguas era lo que sí o sí debería de entenderse como tal, y Vesalio viene a revolucionar estas ideas a través de sus disecciones, sus anotaciones. Descartes pensaba que las personas eran máquinas complejas y que estas máquinas complejas lo que los diferenciaba de los animales era que tenemos alma. Y estas concepciones que tenía Descartes las ubicaba en la glándula pineal, y que esta glándula pineal radicaba en el ventrículo medio y su función era filtrar la sangre y destilar los espíritus animales, y los ventrículos cerebrales servían principalmente de reservorio sanguíneo. Descartes atribuía la conducta voluntaria al alma y la involuntaria a la máquina corporal, y él da un ejemplo acerca de una persona que estira su puño como para golpearte, y entonces lo que tú haces es cerrar los ojos o retirarte y retirarte, también podría ser el caso. En este sentido se considera que fue el primero en describir un reflejo nervioso, aunque no se entendía el concepto como tal, pero él creía que esos espíritus animales eran los responsables de los reflejos, de cerrar los ojos, por ejemplo en este caso del ejemplo del puño. Descartes decía que la mente se podía separar del cuerpo, la mente estaba separada completamente del alma, y la función que tenía la glándula pineal es unirlos. Actualmente se sostiene que la mente, entendida como las funciones cerebrales, y el cuerpo no son disgregables, y prueba de ello es que si el cerebro se deteriora por degeneración, la personalidad y la función mental también se va a deteriorar, y esto es uno de los aspectos que dieron por finalizado a la hipótesis del dualismo cartesiano, de la separación de la mente y el cuerpo. El fin de los espíritus animales llega en un momento de la historia. Descartes y los antiguos consideraban a los nervios como tubos huecos, como ya les había explicado, y en esos tubos huecos viajaban los espíritus animales, y es lo que nos daba movimientos, sensaciones y percepciones. Entra la figura de Swammerdam y hace un experimento con nervios y músculos de la rana, y este experimento le permitió comprobar que ya no que los nervios no eran huecos, y que cuando se estimulaban los nervios de la rana, estos nervios no se ensanchaban, es decir, no había prueba de cómo algo podría viajar a través de esos tubos. Luigi Galvani ayudó a identificar que era electricidad lo que movía al cuerpo, y no esta idea que tenían acerca de los espíritus animales. También descubrió que el fluido eléctrico procedía del interior de la rana, siendo la electricidad el elemento que viajaba por los nervios y que accionaba los músculos.
Era una idea muy general, pero a la actualidad es una idea que está muy, muy acertada. En relación a la corteza cerebral y los debates sobre su función, hoy sabemos que los procesos cognitivos se asientan sobre redes neuronales. Y en este sentido existían localizacionistas y holistas. Los localizacionistas son aquellos que decían que las funciones mentales estaban específicamente ubicadas en áreas completamente delimitadas de nuestros cerebros. Y los holistas decían que no era cierto, que todo el cerebro realizaba las funciones como tal. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ambas se complementan, es decir, no debemos de ser excesivamente localizacionistas, pero tampoco holistas. En el caso, por ejemplo, de una lesión que nos provoque alteraciones en la vista, no vamos a ir a buscar en el lóbulo prefrontal. Seguramente nos vamos a enfocar hacia el lóbulo occipital, que es donde se ha estudiado que se encuentran las funciones visuales. Entonces no debemos de tomar un extremo ni otro y ambos se van a complementar. Dio paso la frenología. Esta pseudociencia surgió a principios del siglo XIX. Nunca se pudo calificar como ciencia, pero fue muy famosa en su época. Y lo que hacía era adivinar la personalidad a través de las características físicas de la cara, del cráneo, del cuerpo, y su principal figura fue Franz Joseph Gall. Y Franz Joseph Gall fue muy tendencioso en sus conclusiones frenológicas. Él visitaba las prisiones y hacía anotaciones acerca de cómo tenían la forma de la cara los prisioneros. Y aunque no hubiera ese dato o ese signo, él lo describía como si lo hubiera visto, que es la tendenciosidad, o cuando no estamos siendo objetivos o cuando queremos comprobar algo a fuerzas para dar validez a nuestras hipótesis, que con eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre la tendencia del ser humano es a ver lo que quiere ver, y por eso el método científico nos puede ayudar muchísimo para no caer en este tipo de postulados como es la frenología. Se desechó primero porque la frenología era completamente tendenciosa. El, y los investigadores se dieron cuenta que el cráneo no reflejaba en absoluto ni la forma del cerebro, ni cómo estaba estructurado el cerebro. Es decir, no era ni más grande ni más chico de acuerdo al cráneo que tenían las personas. Y el método que utilizó Gall no fue riguroso y únicamente se basaba en observaciones casuales. Un dato importante es que llegaban personas con Gall para saber si una mujer sería buena esposa. Así de tendencioso era todo esto. Y ya veía el cráneo de la mujer y él decía, ¿va a ser buena esposa o no va a ser buena esposa? Aunque parezca algo extremo, esto sí sucedió en la historia. Y precisamente parte de la historia es la que nos permite ir cambiando para ir mejorando como especie. Entra a la escena la localización del lenguaje. Y ahí tenemos a algunos protagonistas. Uno de los principales es Paul Broca, que descubrió el área donde se puede localizar las funciones motoras del lenguaje, y él tenía un paciente al cual denominó señor Tan, y básicamente era porque cada que le hacían una pregunta el señor Tan únicamente respondía con las sílabas tan, 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 tan. Y aquí en medio de las figuras podemos ver la fotografía del cerebro preservado del señor Tan y la lesión en el área de Broca que tenía y que le generaba esta repetición de las palabras. Y también tenemos a Carl Wernicke, que es el que postuló las funciones sensoriales del lenguaje como tal. Con la llegada del siglo XX,
las neuronas y los circuitos cerebrales fueron estudiados con más auge. Hasta finales del siglo XIX únicamente se habían estudiado estructuras macroscópicas, el cerebro en su totalidad, pero en el siglo XX llega la microscopía y también llegan las técnicas de tinción, y eso le permite a algunos científicos estudiosos de la neurociencia estudiar más a fondo, de una manera más íntima, la estructura del cerebro. En el siglo XX es cuando se reconoce a la neurona como unidad fundamental del sistema nervioso y se le califica como la pieza básica que compone al cerebro y al sistema nervioso de los animales y de las personas. Santiago Ramón y Cajal se le ha considerado como el padre de las neurociencias y tenemos muchísimo que aprender de él. Él era un médico español. Antes de él se creía que las funciones mentales estaban dadas a través de redes neuronales que parecían una maraña, que no tenían un principio y no tenían un fin. Y él viene a revolucionar la neurociencia, que de hecho obtuvo un premio Nobel por ello, al descubrir que la neurona era la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso de los seres humanos y de los animales, por supuesto. Y él tenía dones que mucha gente de su época no tenía, como la capacidad de intuir cómo funcionaba la neurona, y también a través de sus técnicas de tinción mejoradas, por ejemplo la técnica de tinción mejorada de Golgi, le permitió identificar algunos esquemas de las estructuras de las neuronas en mamíferos. Estamos hablando de entre 1892 y 1895. Sus dibujos son impresionantes y se acercan mucho a lo que conocemos el día de hoy. Ramón y Cajal demostró varias cosas, pero las dos cosas principales es que, primero, el sistema nervioso está conformado por células individuales y que las neuronas actúan como elementos polarizados, es decir, que el impulso nervioso solamente tiene una dirección, entra por las dendritas al cuerpo celular y sale por el axón. Él descubrió eso. Y ya se tenía la forma de las neuronas, se tenía la idea de cómo es que generaban el impulso nervioso, y seguían preguntas importantes. Unas de ellas eran: ¿en qué consiste la unión entre dos neuronas mediante acciones y dendritas? Y cómo el impulso nervioso pasa a través de estas estructuras de esta neurona para generar ese impulso nervioso. Charles Sherrington obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1932 precisamente por sus estudios sobre la sinapsis nerviosa. Y posteriormente Henry Dale y Otto Louis recibieron el premio Nobel de Medicina en 1936 porque describieron algunos aspectos de la transmisión química del impulso nervioso. Y es a través de toda esta historia cómo hemos llegado a los estudios de resonancia magnética funcional, en donde ya se puede identificar qué áreas se activan o se inactivan cuando una persona realiza una tarea en específico. Es decir, ya podemos ver el cerebro funcionando en tiempo real con una actividad real específica en un momento específico. La neurociencia cognitiva nace también para explicar algunas cosas que otros campos dejaban un poco de lado. Y la neurociencia cognitiva nace de la convergencia entre la neurociencia y la psicología cognitiva. Y ambas no estudian lo mismo, pero se enriquecen y hacen sinergia, porque la meta de ambas, la meta es comprender el funcionamiento de la mente y el cerebro físico como tal. Así que la neurociencia es un campo científico relativamente reciente, más reciente que la psicología cognitiva.
Hablar de los niveles de análisis de la neurociencia es muy importante porque eso permite estudiar el funcionamiento cerebral de forma multidisciplinaria y en orden de complejidad comprende los niveles sin quitarle la importancia. Primero se estudia el nivel molecular, pasamos al celular, después a los sistemas o redes neuronales para dar paso al análisis conductual, y lo que está al top, a lo máximo, es el análisis cognitivo, que es de las cosas más fascinantes que hay por estudiar. Y entonces, en el análisis molecular, la neurociencia va a estudiar cómo interactúan las moléculas en la actividad neuronal y en la actividad endocrina. Estudia también las bases moleculares del impulso nervioso y cómo los neurotransmisores a través de su fisiología y bioquímica se van a comunicar entre ellos para dar paso a la comunicación neuronal. Después, en el estudio del análisis celular, enfocado básicamente a la neurona, va a estudiar los tipos, las formas, la especialización del tipo de la neurona, cómo interactúan, cómo crecen, cómo se conectan y cómo se van dando estos cambios a lo largo de la vida, y ahí entran conceptos como la poda sináptica, la neurogénesis. Después, en el análisis de sistemas o redes neuronales, va a implicar mapear, hacer una cartografía y comprender cómo funcionan los circuitos nerviosos. Por ejemplo, el sistema visual, el sistema auditivo, el sistema motor, y que en los últimos años ha mostrado grandes avances. En cuanto a análisis conductual, va a estudiar cómo trabaja de forma conjunta los sistemas que generan conductas complejas. Por ejemplo, el hambre y la sed es más amplio que un sistema, una red neuronal, porque va a juntar más de un sistema o red neuronal. Y al final, en el análisis cognitivo, va a buscar comprender los mecanismos neuronales de las funciones mentales más superiores. Y ahí tenemos al lenguaje, al razonamiento, a la imaginación, a la planificación, al control y la metamemoria, esa habilidad que tenemos para pensar qué es lo que el otro podría estar pensando. La neurociencia y la psicología cognitiva tienen una relación que pareciera que se revuelven en algún punto de sus estudios. Sin embargo, ambas estudian cosas diferentes. La psicología cognitiva surge en los 50 como una reacción al conductismo dominante de la primera parte del siglo XX. Es decir, la psicología cognitiva pugna porque no todo es automático, no todo es conductismo, y se tienen que estudiar las funciones cerebrales con otra perspectiva, con otro enfoque. Y en paralelo, la neuropsicología, a través del estudio de las lesiones cerebrales y qué consecuencias existen en la conducta, en el pensamiento, en la emoción, en las habilidades lingüísticas del paciente, también ha ayudado a entender el funcionamiento general de la mente y el cerebro. Y aquí es donde resalta las cuestiones interdisciplinarias de la neurociencia, porque la neurociencia se va a anclar a lo que se estudia en psiquiatría, en psicología, en neurociencia, en química, en física, en biología. No es una ciencia completamente independiente. Y es que todos estos hitos históricos nos han llevado a que en el momento las técnicas de neuroimagen y registro electrofisiológico nos permitan observar al cerebro intacto sin causarle ningún daño, analizar las funciones que hace mientras se realiza una tarea específica y qué áreas son las que se activan cuando se realiza una tarea específica. Y esto va avanzando poco a poco, lo que nos hace saber que hablar de historia de las neurociencias es muy amplio y es completamente fascinante.
y que particularmente entender la historia nos hace conscientes de que el cambio en la información, en las investigaciones, en los enfoques, en los descubrimientos, siempre va a ser la regla y no la excepción. Y eso nos va a motivar para seguir estudiando qué avances hay en neurociencias y no casarnos con una idea y tener un enfoque más científico para cuando decidimos implementar algo o no, como en el caso de la psicoterapia, porque la neurociencia también va a incluir o va a permear en cómo es que la psicoterapia va a impactar directamente en las funciones cerebrales para lograr lo mejor para el paciente. Y entonces eso también está en constante cambio y es lo que tenemos que entender. Aquellos que nos dedicamos al estudio de las neurociencias, siempre tenemos que estar en estudios constantes. Esta información se tomó del libro Neurociencia Cognitiva de Redolar Ripoll del 2023, su segunda edición de la editorial Médica Panamericana. No dudo que existan otros libros brillantes sobre neurociencia, sin embargo, considero que este es la guía principal de que tenemos que saber como mínimo de aquellos que nos interesamos por la neurociencia o que hemos estudiado neurociencia. Estos son mis contactos a través de TikTok, Facebook, YouTube, donde subo algunos videos como estos. Regularmente son reels muy cortos de frases motivacionales, algunos consejos generales y estaré gustoso de saber sus opiniones y de retroalimentar toda esta información, porque parte del proceso de aprender es también identificar cuáles son nuestras áreas o cuáles podrían ser nuestras áreas de oportunidad, y eso es con todo el mundo. No me despido, soy Moisés, tu psicólogo de confianza. Hasta la próxima.